vine a hacer una contribución para hacerlo mejor y bien hecho. Todo el mundo sabe que la cuenca de los Grandes Lagos y el río San Juan, disculpen por mover todo, ya les moví sus banderas, discúlpenme el atrevimiento, ahora muevo esto otro, pero estoy en una posición un poco yuxtapuesta, ahora muevo el podio, gracias. Como me estoy preparando para hablar 2 horas y media, tengo que hacerlo cómodamente. No es cierto, solo 1 hora. La cuenca de los Grandes Lagos y el río San Juan, como todo el mundo sabe, es una extensión territorial que mide 42.000 kilómetros de extensión y que 30% está sobre el territorio nicaragüense y 30% en territorio del país amigo. Y que en Nicaragua esta extensión comienza en las mayores alturas que tenemos en el centro del país, con el lago Apanás en Jinotega, y que luego baja a el lago Cocibolca, y esto es la subcuenca del Cocibolca. Hay una subcuenca del Solotlán, hay una subcuenca del Cocibolca y la del río San Juan. Gracias. Y en esta situación ha habido un vacío de gobernanza en el pasado que ha producido un proceso múltiple de degradación ambiental en esta importante cuenca, de forma tal que las riquezas contenidas y las posibilidades de desarrollo estuvieron durante muchísimo tiempo sin ser atendidas. Recientemente, en el año 2000, la Asociación de Municipios de la Cuenca del Gran Lago de Nicaragua, que se llamaba AMUGRAN, y la Asociación de Municipios de Nicaragua, que felizmente sigue existiendo, realizaron una declaración bastante extensa, pero que aquí resumo, en que decidieron apoyar el uso del Gran Lago Cocibolca para satisfacer el fin de agua potable, irrigación de cultivos, favorecer la pesca artesanal y deportiva, respetar su carácter de foso de diversidad biológica y, sobre todo, apoyar la promoción del turismo. Estos 5 usos son trascendentes porque son usos amigables con el ambiente y que tienen que ver no solamente con el uso del agua, sino con el aprovechamiento óptimo de esa riqueza contenida en nuestro recurso hídrico más importante. Recordemos que el agua tiene propósitos múltiples. El agua no solamente sirve para satisfacer la sed, el agua potable, sino que también tiene un impacto importantísimo en la producción, en la promoción del turismo y, por supuesto, en la actividad trascendente que es el de la irrigación. Y como notarán, estos 3 óvalos están pintados en blanco precisamente porque comparten una característica, que es la estricta calidad de agua que se necesita para cumplir con esos menesteres. En el agua de consumo uno no puede tolerar ningún contaminante que sea dañino para el ser humano. Lo mismo ocurre con el turismo y con las necesidades para irrigación. En cambio, el agua para ganadería, para la acuacultura, la industria y la silvicultura no demandan de criterios tan estrictos de calidad, pero sin el agua esas 4 actividades no son posibles. Por último, la navegación y la producción de energía también son actividades que traen desarrollo económico y, por supuesto, tienen una importancia muy grande. Sin embargo, los criterios de calidad evidentemente no son estrictos para nada, porque para generar energía eléctrica cualquier fluido que mueve una turbina es suficiente, y para navegar, bueno, pues los barcos son capaces de flotar en los cadáveres insepultos de cualquier cuerpo de agua por contaminados que se encuentren. Así que
Este cuadro es trascendente porque aquí tenemos una serie de usos que son compatibles entre sí y sobre todo son posibles gracias a una administración de la cuenca hídrica que los produce. Esta gestión integral de agua, suelo y bosque es precisamente la razón de la gestión de la GIR, de la gestión integrada de recursos hídricos, sin la cual no podríamos tener agua para todos los usuarios ni para todos los usos. Siguiendo con el esfuerzo de los alcaldes, de la sociedad civil, de los diferentes organismos no gubernamentales, logramos que la Asamblea Nacional, incluso antes que se aprobara la ley general del agua en Nicaragua, aprobara la ley 626 y la ley 699. Precisamente en este mismo salón tuvimos la oportunidad de realizar el tercer foro sobre el lago Cocibolca, donde examinamos los diferentes criterios para hacer cumplir esas nuevas disposiciones que en ese momento nos vanagloriábamos por tener. Lamentablemente, la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica de los lagos Apanás, Solotlán, Cocibolca y el río San Juan quedó en un documento muy hermoso y expresado en los deseos más tersos, pero desafortunadamente nunca funcionó. Lo interesante es que la Asamblea Nacional, que aprobó estas leyes, tanto la 626 como su reforma, la 699, en la misma legislatura y los mismos diputados negaron la solicitud de presupuesto para que funcionara. Así que ellos lo aprobaron y las mismas personas, ni siquiera diferentes legislaturas, rechazaron la solicitud de financiamiento para poder contar con un plan de gestión integrado en la cuenca que permitiera aprovechar y proteger esos recursos. Así que el gran ausente sigue siendo cuando apareció la Ley General de Aguas Nacionales, unos meses después, que es la Ley 620, con mucho júbilo encontramos que el artículo 97 designa al Gran Lago Cocibolca, la joya de la corona de este país, nada menos que reserva natural, dice ahí, pero debe decir nacional, de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad nacional. Es decir, el lago Cocibolca no es cualquier charco ni cualquier cuerpo de agua. Se trata del único cuerpo de agua de Nicaragua que tiene capacidad para incidir en el desarrollo económico y social del país. Y por esa razón es que he querido venir donde ustedes y advertirles que esos usos que son fundamentalmente los que siguen ahora, los que pueden convertirse en la forma de aprovechamiento óptimo para el desarrollo económico y social de este país. Todos los que han visitado Juigalpa se habrán encontrado este rótulo hermoso que presenta la planta de potabilización que abastece Juigalpa. Para los ribenses, disponer de agua no es una cosa muy complicada, porque aquí hacen un agujerito en el patio de cualquier finca y tienen agua. Juigalpa es distinto, Chontales es distinto, porque, como recordarán, los campos de Juigalpa, de Chontales y de Boaco fueron transformados de un bosque húmedo tropical a pastizales para criar vacas, porque eso fue lo que nos enseñaron los invasores españoles hace 500 años. La destrucción ambiental para poner unos cuantos animales a pastorear, y eso trae consecuencias. Así que, ¿por qué se quejan los chontaleños que no tienen agua? Bueno, no fueron ellos, pero sí sus abuelos y sus bisabuelos los que se encargaron de dejarles esa herencia.
Sin embargo, felizmente, tan cerca del lago Cocibolca, entonces conectaron con unos cuantos millones de dólares donados por Corea y el apoyo del gobierno nacional, y ahora tienen agua 24 horas al día. Así que es muy interesante porque ellos tienen un río constante de agua que viene desde el Cocibolca y que esa es la entrada de agua a la potabilizadora. Es agua que se transforma en agua potable rápidamente. Muy bien, ese es el primer uso que el Gran Lago Cocibolca tiene para todos los nicaragüenses, evidentemente. El año pasado, cuando nos dieron la grata noticia de la aprobación de la Ley 800, que motivó un entusiasmo inusitado y general, el vicecanciller y luego ministro de la Comisión del Canal, el ingeniero coronel Couch, nos avisó que esa iniciativa iba a servir para tres cosas. Uno, para construir el Gran Canal Interoceánico, para generar energía hidroeléctrica con ese agua, lo cual nos aterrorizó a muchos porque eso era revivir el proyecto de Brito, que ya había sido anulado meses antes. Y por último, la mejor noticia, la de la irrigación de las planicies del Pacífico de Nicaragua, que son 600.000 hectáreas. Bueno, esa es la ley 800. Esta ley tuvo los siguientes méritos. En primer lugar, por primera vez en la historia de Nicaragua, se reconoce y se valora la trascendencia que tienen los recursos hídricos para el desarrollo social, económico y ambiental de Nicaragua. Hasta ese momento nunca estuvieron en una ley previstos de esta manera tan formal, porque el uso corriente siempre fue el de receptor de desechos. Para eso es que nos han servido los recursos hídricos del país y las cuencas, para que llegue la basura arrastrada por la lluvia, más nada, y las aguas residuales, por supuesto. Y esa iniciativa legal destaca la vinculación entre el aprovechamiento racional y la obligatoria protección de los recursos hídricos. Hasta ahora nunca apareció con este nivel legal. Esto fue importantísimo. Me quiero enfocar en el aspecto que entusiasma más, y fue la noticia del 2009, cuando el presidente Ortega, ante la Cumbre de los Pueblos en Cochabamba, comprometió a Nicaragua con el programa de irrigación que hace 45 años se llamó el proyecto de la Cota 100, y que fue rescatado por la revolución en el año 85 y se lo sometimos a la Unión Soviética, desafortunadamente sin éxito. Y en el 2009 el presidente lo presenta en Cochabamba, ofreciendo que Nicaragua irrigaría entonces una extensión de suelo ociosa entre León y Chinandega que asciende a unos 600.000 hectáreas más o menos. Como todo el mundo sabe, Nicaragua tiene unas 930.000 hectáreas aptas para riego, pero de todas esas, 2/3, o sea 625.000, se encuentran debajo de los 100 metros de altura, es decir, susceptibles de ser irrigadas con agua del lago Cocibolca. Es decir, en primer lugar, el Cocibolca es el único cuerpo de agua de todo el país que puede abastecer de agua a esas 600.000 hectáreas. Y en segundo lugar, estamos hablando de un proyecto de extraordinaria trascendencia, porque no se trata solamente de cultivar alimentos, sino de cultivar alimentos que necesita la población de Nicaragua, con un potencial de excedentes cuya exportación constituiría
una panacea para el desarrollo económico del país y que además para la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería constituiría un campo de aplicación importantísimo para sus egresados. Además, sabemos que exportar alimentos sin valor agregado no es tan sensato, así que esto constituiría una excelente oportunidad para desarrollar la agroindustria para enlatar o para congelar o para preparar de alguna manera de forma adicional y agregar valor a eso. De pasadita nos podríamos traer a los 400 o 500 mil nicaragüenses que se encuentran recogiendo la cosecha en el vecindario para trabajar en su país con excelentes condiciones. Así que sí, esta es una excelente iniciativa que desafortunadamente desde el año 2009 no hemos escuchado mucho de ella, pero que recurrentemente desde hace 45 años ha aparecido y desaparecido. Como dije hace un momento, los comandantes Henry Ruiz, el comandante de Medinra, el comandante Huilo, gracias. El Alzheimer es una cosa seria. Presentaron ante la Unión Soviética en el año 85, pero desafortunadamente no teníamos la energía necesaria para bombear el agua hacia esta zona. Así que tenemos el suelo, tenemos el agua, y ningún otro país en América tiene estas condiciones. Cuando aparece la ley 840 con la perspectiva de hacer pasar desde el Caribe hasta el Pacífico los barcos más grandes del mundo, como el Lehman Merckx, por ejemplo, que ahora ya es chiquito porque este únicamente puede transportar 14.000 contenedores y los nuevos de la clase triple pueden transportar 18.000. No lo van a poder leer, esto es el texto de la Gaceta donde se menciona los 10 subproyectos contenidos en la ley 840, que es necesario estudiarla y conocerla para formarse su propia opinión, en los que el canal interoceánico, la zanja de océano a océano, solamente uno. Los otros proyectos, que es importante que los conozcan y los lean, tienen que ver con la construcción de ciudades industriales, una línea de ferrocarril de alta velocidad, un canal seco se puede llamar, de océano a océano, 2 puertos de aguas profundas y otros proyectos importantes de desarrollo. Es decir, se trata no solamente de un canal, sino de 10 diferentes proyectos. Esta lámina me gusta mucho presentarla porque es la declaración en el año 2012 donde el presidente de Nicaragua nos da la orientación de ayudar a convertir esta iniciativa en una que sea bien pensada, bien trabajada para no afectar el medio ambiente. Y aquí abajo se refiere específicamente a la situación del Gran Lago Cocibolca. En otras palabras, no es tabú hablar mal de las condiciones adversas que pudieran ser causadas por decisiones erróneas, y hay que llamarlas con nombre y apellido, porque si ustedes van a construir una casa y su arquitecto o el ingeniero, que no van a vivir ahí, toman una decisión equivocada, los costos las van a pagar los dueños de casa. Entre otras debilidades, hemos querido señalar que la sostenibilidad del Gran Canal Interoceánico tiene ciertos problemas de concepto, la ley. En primer lugar, únicamente se enfoca en los posibles usos de manera independiente, porque no existe el concepto de un plan integral basado en criterios integrales, valga la redundancia, así que
los avances que logramos con la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, ni con la Ley 699, la ley que considera el plan de aprovechamiento y protección, no aparecen ahí. Ese avance no se tomó en cuenta para la sostenibilidad de la iniciativa. Y falta integrar el concepto de gestión integrada en el desarrollo de ambas iniciativas, la Ley 800 y la Ley 840. Muy bien, muy rápido. Todo el mundo está familiarizado con esta imagen de aquí arriba porque ilustra la situación de las rutas posibles que están siendo consideradas desde el gobierno del ingeniero del ingeniero Bolaños. El ingeniero Bolaños en el año 2006 integró una comisión de estudio y diseño que produjo un perfil de proyecto de unas 70 páginas, y en ese perfil de proyecto se consideraron 6 posibles rutas de ingreso: la tradicional del río San Juan, otra desde Punta Gorda, otra desde Isla del Venado, otra más arriba de Bluefields, y de alguna manera todas ellas coinciden ingresando en aguas del lago Cocibolca y finalizan todas entrando por el río Las Lajas y saliendo por el río Brito. Es decir, estamos hablando de Rivas, estamos en el punto exacto, en el istmo. Bueno, eso ya lo sabemos, pero pocos conocen este otro mapa que fue diseñado por la Comisión del Canal por Nicaragua hacia 1880. Entrando por Greytown, subiendo por el río San Juan, con opciones de ir hasta Las Lajas y saliendo por Brito, o por la Virgen saliendo por otro rito ahí que no lo puedo ver desde aquí, o por Ostional, o siguiendo a lo largo del Gran Lago Cocibolca, entrando por Paraloya en el río Tipitapa, el cual también tendría que ser dragado, atravesando el lago Solotlán, con 2 opciones: una saliendo por el Tamarindo hacia Corinto, o partiendo una ruta directo hasta salir al Golfo de Fonseca. Todas estas opciones se estudiaron, todas estas opciones fueron consideradas, y cuando digo opciones consideradas estoy hablando de estudios de factibilidad técnica, ingenieril y por supuesto de costos. Evidentemente mucho ha pasado desde que en 1851 se obtuvo formalmente el primer permiso por parte del gobierno norteamericano, y ya para 1880 había cierto consenso de cómo debía hacerse, y ya para entonces estamos hablando del canal por Nicaragua y Costa Rica, entrando por al norte del río San Juan, no por el río San Juan, y aprovechando los recursos hídricos de la hermana república para subir el nivel del río represado, y por supuesto ya se había identificado como una opción válida la construcción por Brito. Muy bien, en este dibujo aparecido hacia 1890 vemos pictográficamente la entrada por Las Lajas y la ubicación de 4 esclusas que permiten trasladar los barcos desde 0 metros al nivel del mar hasta 31 y algo, que es el nivel del lago. Es muy interesante que esta ubicación fue seleccionada hacia 1856 por un brillante ingeniero de apellido Childs. Él precisamente buscó la ubicación de la
las rocas más sólidas que pudieran soportar la construcción y el mantenimiento de las esclusas. Cuando la Comisión del Canal por Nicaragua, hacia 1898, logra estudiar la situación del fondo del lago Cocibolca, se encuentra con una situación particular, y es que no todo era tan color de rosa como parecía. En los mapas aparece precioso. Aquí vamos a cruzar los barcos sobre el lago y lo que va a ser difícil va a ser construir el canal en tierra, que fue lo que los mató en Panamá, pero cuando llegamos al lago del Cocibolca todo es felicidad. Cuando llegan al lago se encuentran que la situación es todo lo contrario. Y esta situación es tan grave que sigue siendo estudiada. El Banco Mundial en el año 2009 inició un estudio que fue publicado este año y que lo pueden bajar en línea en la página del Banco Mundial. Ese estudio se llama, cuando yo me callo, lean lo que está ahí, porque no detesto repetir lo que está, y así veo quiénes son los que están despiertos. Casi todos. Bien, éxito hasta ahora respecto a los que están despiertos. El estudio de los factores que causan degradación ambiental de la cuenca del lago de Nicaragua lo estudia el Banco Mundial. ¿Por qué? ¿Porque son simpáticos? No, señores, porque se trata de una fuente de riqueza y los bancos andan detrás de toda posible fuente de riqueza. Así que, muy bueno, lo estudiaron, pero no es por el amor al arte. ¿Qué es importante aquí? Ellos encontraron lo siguiente. En primer lugar, que el lago Cocibolca tiene una serie de problemas ambientales. Bueno, tengo 50 años de estarlo diciendo, pero cuando el Banco Mundial lo dice, evidentemente suena más fuerte. Un problema importantísimo, el elevado transporte de sedimentos. La carga total de sedimentos que recibe el Cocibolca, solamente el Cocibolca, es del orden de los 18 millones de toneladas al año. Veo que no pestañaron. 18 millones de toneladas son como 50.000 toneladas diarias. Una tonelada es una cantidad, es 1 metro cúbico de arena, ¿no? Y un camión alcanzan 6 más o menos. Así que eso es un promedio, porque va desde 10 hasta 25, con una tasa promedio de erosión del orden de los 13 toneladas por hectárea hasta 19. Y aunque nosotros tenemos toda esta extensión bajo territorio nicaragüense, la contribución que nos hacen nuestros vecinos del sur es del orden de 3/4 partes de esa cantidad, en vista que el grado de deterioro y de erosión en esta zona que corresponde a Guanacaste es exagerado. Así que, aunque los ticos solamente tienen 80 kilómetros de área de influencia sobre el lago Cocibolca y nosotros tenemos 3 veces esa cantidad alrededor, ellos aportan 3/4 partes de todo el lodo y la arena que recibimos. Es decir, nos están devolviendo Guanacaste en forma de lodo. Y esto es importantísimo. ¿Qué pasa con estos 18 millones de toneladas? Bueno, habrán visto ustedes, y aquí viene un asunto crucial. Yo me atreví a escribirle una carta amistosa al señor Wang Jing, que la pueden encontrar en Confidencial, diciéndole que los riesgos con que se enfrenta su inversión son muy grandes y que podría perder mucha plata si no toma en cuenta ciertas situaciones. El señor Wang Jing nos dijo el 30 de julio de este año que, vamos a ver una gráfica más adelante,
que el canal entraría por Bluefields y que entraría al lago Cocibolca por un sitio que se llama, ¿cómo se llama ese río? Oyate. Entraría por el río Oyate y daría la vuelta para llegar hasta Las Lajas. Bueno, ocurre que esa zanja que mediría 27 metros de profundidad y que va a tener medio kilómetro de ancho y va a tener 90 kilómetros de longitud, va a producir nada menos que 1.300.000 toneladas la primera vez que lo excaven. Veo que tampoco reaccionan. 1.300.000 toneladas son una montaña, son suficiente material para construir otra montaña aquí. Esto es una cantidad tan grande que realmente va a costar mucho dinero construirla. La mala noticia es que una vez que se construye, lamentablemente, la cantidad de lodo que está ingresando puede rellenar esa zanja no una ni dos, sino 14 veces en un año. Traducido, significaría que no se trata de construir una zanja con esas dimensiones, sino de construir 14 zanjas al año. Me imagino que eso es insostenible económicamente porque resulta insostenible ambientalmente. Y hasta ahora nadie me ha dicho mentiroso. Por favor, todos estos números y todos estos cálculos, háganlos ustedes para que nadie les meta cuentos. Esa sedimentación evidentemente impide la navegación por el lago Cocibolca. Ese comentarista, aquí cualquiera habla y dice cosas, opina que esa cantidad de lodo evidentemente va a causar problemas y ya está causando problemas. Como todo el mundo sabe, cuando quieren viajar a esa preciosa isla ribense que queda en medio del lago, tienen dificultades, especialmente en la época seca. Este año hubo suspensión de transporte fluvial, lacustre, precisamente porque el lago había disminuido mucho de nivel. ¿Y saben cuánto es mucho? 39 centímetros. Eso fue lo que bajó el nivel del lago, y al bajar 39 centímetros de altura, se retira cientos de metros de la costa, en virtud de la suavidad de la pendiente. Bueno, el problema que el lago es somero, caspo, como dicen en mi pueblo, y que además de ser tan suave el relieve del fondo, recibe enorme cantidad de sedimentos, fue lo que llevó a la comisión del canal a estudiar cuidadosamente el relieve del fondo del lago. Entonces, la comisión ísmica del canal por Nicaragua hizo unos esfuerzos muy grandes para determinar la naturaleza del fondo. Este mapa en especial dice perforaciones y otros análisis para determinar la naturaleza del fondo, porque ellos estaban claros hace 140 años que el principal problema para la sostenibilidad y la navegabilidad del gran lago Cocibolca estaba dado por los sedimentos. Así que esto no es idea nueva. Y estas son las curvas de nivel, las curvas topográficas que se llaman isóbatas, porque este es un mapa del fondo y por tanto se llama mapa batimétrico, pero es idéntico a un mapa topográfico, solo que es cubierto por agua. Entonces, aquí nosotros podemos ver que esta es la línea de los 20 pies, que son 6 metros más o menos, la de los 40 pies, etcétera, y esta es la profundidad más grande que se encontraron al sur de Ometepe, profundidad que ellos encontraron 25 metros solamente, pero en realidad en ciertos puntos al sur de San Ramón hasta 40 o más, pero es un pequeño punto. Y estos estudios se han mantenido. Estos son sondeos realizados por el INETER en el año 2010
y reportan profundidades de frente arriba, por ejemplo, del orden de los 6 metros, 7 metros, 8 metros, una cosa así. Estos sondeos, que solamente van a ver una nube de puntos, es un mapa batimétrico de la bahía de Brito. En el área marina, en lugar de estar vertical, está acostada, discúlpenme, pero la estamos viendo del otro lado, porque allí sería no un puerto de aguas profundas, sino simplemente determinar cuánta profundidad podía tenerse y por dónde se debería hacer el canal de acceso de parte de los barcos. Recuerden que cuando hablamos de barcos hacia 1880, estamos hablando de barcos cuyo calado es del orden de los 9 metros, barcos marinos. Así que el canal iba a medir unos 10 metros de profundidad más o menos en ese entonces. Bueno, la ruta, entonces, diseñada para las partes de Nicaragua y Costa Rica, es esta que todo el mundo aprendió en la escuela y que conocimos. Ajá, ¿y por qué Costa Rica? Se estarán preguntando. No les voy a contestar, porque después aparece la complicación de las declaraciones geopolíticas. Pero sí les voy a dar una pista. Estas son las secciones de lo que sería el cauce dentro del lago en 1890. No son los actuales. De hecho, los actuales no han sido diseñados. Lo más cercano lo pueden encontrar en el perfil que fue preparado durante el gobierno del ingeniero Bolaños, y allí hay una serie de datos interesantes. Eso está en línea en la biblioteca del ingeniero Bolaños o en otras fuentes. Entonces, esto fue lo que se dibujó para el tránsito en diferentes partes del canal, a través del río y a través del lago Cocibolca, y era para albergar a barcos hasta de 9 metros de profundidad. Bueno, atención, calculé mal el tamaño de los números, discúlpenme. Esto es el perfil del canal interoceánico según fue concebido ya para construcción en el año 88. ¿Saben una cosa? Ni yo lo leo. Ajá, aquí sí. La distancia de océano a océano es del orden de las 170 millas, que son 273 kilómetros. La distancia del canal, propiamente dicho, apenas 29 millas, que son 46 kilómetros. La cuenca del lago, el río, es del orden de los 141 kilómetros, millas, o sea, 226 kilómetros. La longitud del nivel más alto es de 152 millas, o sea, 244 kilómetros. Y, caramba, cuánta gentileza, discúlpeme, profesor, muy amable. Otra vez, quisiera tener 2 manos derechas, aquí. Y la elevación máxima a obtenerse en el sistema se calculó debía ser de 110 metros de altura. 110 pies de altura, gracias, veo que hay gente despierta, me alegro. Lo cual se convierte en 33 metros y medio aproximadamente. Entonces, ¿cómo nosotros pasamos de los 31 metros que tiene en promedio el Gran Lago Cocibolca a estos 33 metros que resultan necesarios? Bueno, aquí metí la pata, lo cual es una habilidad especial mía. Ajá, quiero que por favor sean pacientes y me ayuden a seguir este mapa
porque es un mapa muy especial e interesante. Vamos a ver si logramos mostrarlo de manera tal que ustedes se vayan a su casa con las angustias de haber visto esta realidad. ¿Dónde está el mapa? Aquí está, gracias. Vamos a comenzar por casa. Esos casi 300 kilómetros que ustedes vieron están mostrados aquí. Esto es el Océano Pacífico, esto es la salida de Brito, esto es la esclusa número 6 y estas son las esclusas 4 a la 5 para poder pasar desde el nivel del mar hasta el nivel del Gran Lago Cocibolca. Y aquí entramos entonces a el lago Cocibolca. Perdón, estamos todavía en el Istmo de Rivas y esto es lo que se llama la cuenca de Tola, que sería una especie de lago artificial inundado. Recuerden que estamos hablando del año 1888. Lo interesante es que al día de hoy la situación es extraordinariamente similar. Esto es la divisoria continental, las alturas más grandes que tiene el Istmo de Rivas. Al fin llegamos al río Las Lajas y ahora estamos navegando a lo largo del lago Cocibolca, que son 56.5 millas, y aquí, si se sienten mareados, es el efecto del viento. A los 33 metros y medio a los que nos estábamos refiriendo, ¿no es cierto? Y al fin llegamos a San Carlos, es decir, llegamos a San Carlos y seguimos con el mismo nivel, con la misma altura de 33 metros y pico. Ya estamos en el río San Juan y estamos avanzando hacia el Caribe. En 64 millas, que son 105 kilómetros más o menos, hasta un sitio que se llama, ¿qué se hizo? Me perdió. Aquí está. Hasta un lugar que se llama Ochoa. Ochoa, lo vamos a ver en un momento con detalle, está después del ingreso del río San Carlos al río San Juan. Y este punto es importante porque los diseñadores de 1800 lo que hicieron fue pensar en una represa sobre el río San Juan, y esa represa inunda un área muy grande. Seguimos con hasta aquí llegamos al río San Juan. Lo que sigue ya no es río San Juan, sino que es el cauce excavado del canal, desde el Caribe hasta Ochoa. Estas son las esclusas 1 a 3, y aquí vamos a llegar al fin a Greytown. Muy bien. Este gráfico tan interesante también se los estoy dejando junto con la presentación para que la examinen y puedan verificar si los números son correctos. Ese gráfico procede de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y hablando de mapas interesantes, este mapa, que todo el mundo lo ha visto en los periódicos, es el que nos presentó el señor Wang, con los cálculos de lo que sería la longitud de costa a costa en Nicaragua. Es decir, 286 kilómetros son las cifras de él, multiplicadas por 520 metros de ancho,
y 27,6 metros de profundidad. Es decir, estamos hablando de una zanja de costa a costa del orden de 4 kilómetros cúbicos. Estos 4 kilómetros cúbicos tienen que llenarse con agua. Es una zanja de costa a costa que tiene que llenarse con agua de alguna parte. Este es otra vez uno de las rutas, en este caso la ruta número 3, que procede del estudio o del perfil del ingeniero, del gobierno del ingeniero Bolaños, que es prácticamente la única referencia que existe sobre estas previsiones sobre las cuales se ha basado las decisiones actuales. Bien, fíjense bien que esta sería la entrada. Aquí atravesaría el lago Cocibolca dando esta curva, esta vuelta para llegar hasta el otro océano. Y aquí hay una pequeña e inocente estructura pintada en rosado que yo he destacado con esta flecha amarilla porque es el punto que quiero destacar ahora. Bueno, para terminarle de arruinar el día, yo he puesto este mapa mostrando el punto de ingreso, que sería el río Oyates, y el punto de salida, que sería el río de las Lajas, las cuales están unidas por esta línea recta. Como todo el mundo sabe, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Y esta línea recta permitiría ahorrar una cantidad importantísima de recursos si en lugar de excavar el cauce dando la vuelta por aquí, se excava recto pasando por Istián. En otras palabras, tienen que verlo, no me miren así por favor, que no es idea mía, a pesar del cinismo con que lo he dicho. Lo cierto es que a la hora de hacer consideraciones económicas de por dónde pasar lo que sea más barato, evidentemente esta sería una opción lógica. Y lo pueden también justificar promoviendo el turismo desde Ometepe para ver pasar los barcos y saludar a los contenedores. Muy bien. Veo que les he caído muy bien esta mañana. Pero son las situaciones que vivimos.